A las 11 de la noche, la hija de mi esposo me puso una lista de reglas en las manos y me ordenó convertirme en su sirvienta personal. Ella creía que esa misma noche ya había ganado. Se equivocaba. Quédate hasta el final, porque lo que pasó después cambió todo, y si las historias de familia, traición y redención te atrapan tanto como a mí, sígueme antes de que empecemos, porque esto apenas comienza. Lo primero que noté no fueron las 2 maletas enormes. Fue el rostro de Elena. No se veía cansada por sueño, se veía cansada como se cansa alguien que ha cargado decepción durante demasiados años. Luego me miró, y cualquier rastro de suavidad que quedaba en sus ojos desapareció por completo. Papá dijo que nos mudamos aquí, anunció, antes de que yo pudiera siquiera saludar. Bruno, su esposo, me dedicó una sonrisa incómoda mientras arrastraba el equipaje sobre el piso de madera. Perdón por la hora, susurró. Elena lo ignoró. Sacó una hoja doblada de su bolso y me la puso en la mano. Son solo unas reglas de la casa. ¿La desdoblé? Desayuno a las 6 en punto. Nada de comida grasosa. Sábanas limpias cada semana. Fregar su baño cada noche. Lavar su ropa a mano. Nada de empleadas. Nada de ayuda. Luego cruzó los brazos y me miró de arriba a abajo. Ya que vives del dinero de mi padre, dijo con media sonrisa, bien podrías ganarte tu lugar. El pasillo se quedó en un silencio absoluto. Bruno bajó la mirada, avergonzado. Rodrigo ya había subido a su cuarto después de tomar su medicamento nocturno, sin idea de que su hija acababa de convertir la entrada de nuestra casa en un campo de batalla. Volví a ver el papel y luego a ella. «Está bien», dije simplemente. Por un segundo, pareció confundida, casi decepcionada. Creo que esperaba una discusión, lágrimas, o que corriera a quejarme con su padre antes de que ella terminara de desempacar. En cambio, me hice a un lado. El cuarto de huéspedes está listo. Bruno movió los labios en un «gracias» silencioso. Elena pasó junto a mí arrastrando su maleta sin decir una palabra más. Me quedé ahí, escuchando sus pasos perderse escaleras arriba. Solo cuando la puerta se cerró dejé salir el aire que había estado conteniendo. No estaba enojada. Me preguntaba cuánto dolor puede cargar una persona antes de que la bondad empiece a parecerle debilidad. A la mañana siguiente mi alarma sonó a las 5. Vieja costumbre. Siempre disfruté las mañanas silenciosas, antes de que el mundo despertara. A las 6, el desayuno ya estaba servido, huevos revueltos, fruta fresca, pan integral, café para Rodrigo, té para mí. Elena bajó esperando, supongo, encontrar a una empleada nerviosa aguardando instrucciones. En cambio me encontró colocando el último tazón de fresa sobre la mesa. «No hay mantequilla de maní», le dije con suavidad, antes de que se sentara. «Rodrigo mencionó hace años que eres alérgica». Ella parpadeó. «Lo soy». «Lo sé». Eso fue todo. El desayuno transcurrió casi en completo silencio. Después de recoger los platos, subí a cambiarme. Un vestido azul claro, el cabello cepillado, un poco de labial, y mi novela favorita bajo el brazo camino al patio trasero. El sol de primavera empezaba a calentar el jardín. Rodrigo salió minutos después con 2 tazas. «Te traje tu té. ¿Y tu café?» Sonrió. Me acordé. Nos sentamos sin hablar mucho, solo escuchando los pájaros y pasando páginas. Adentro, noté a Elena parada detrás de la ventana de la cocina. No me miraba a mí. Miraba a su padre, viéndolo reír, viéndolo relajado, más feliz de lo que probablemente lo había visto en años. Y por primera vez desde que entró a nuestra casa, no supe si me odiaba o simplemente no me entendía. Lo curioso es que Rodrigo y yo nunca planeamos enamorarnos. Si alguien me hubiera dicho 2 años antes que me volvería a casar después de perder a mi primer esposo, habría sonreído educadamente y cambiado de tema. Ya estaba conforme con mi pequeño departamento, mi trabajo en la biblioteca pública, y el ritmo tranquilo que me había construido. Cada sábado ayudaba en un programa de lectura infantil.
2 veces al mes cocinaba para niños de un hogar temporal. No era una vida extraordinaria. Era, simplemente, una vida con sentido. A Rodrigo lo conocí casi por accidente. Se sentaba cada martes en el mismo sillón de piel, cerca del estante de historia. Siempre solo. Siempre con una novela distinta. Un día le dije que ya había leído ese libro 3 veces. Mi esposa lo amaba, contestó, sin tristeza en la voz, solo un cariño tranquilo. Creo que releerlo me hace sentir que todavía discute conmigo sobre el final. ¿Y ella solía ganar? Siempre. Esa fue nuestra primera conversación. 10 minutos, nada más. Semanas después, mientras ayudaba en la cocina de un hogar infantil, lo volví a ver descargando cajas de un camión de donaciones. Sonrió, saludó con la mano, y no interrumpió nada. Una voluntaria me susurró después, ese es Rodrigo Valdés. Su fundación dona aquí cada mes. Yo no lo sabía. Coincidimos otra vez en un festival de libros, luego en un banco de alimentos, luego en un evento de alfabetización. Terminé riéndome y diciéndole, o esta ciudad es diminuta, o me está siguiendo. Él soltó una carcajada. Estaba a punto de acusarte de lo mismo. Ninguno perseguía al otro. Simplemente coincidíamos donde la gente trataba de hacerle la vida un poco más fácil a alguien más. Meses después me invitó a cenar. Nada elegante, solo barbacoa de un restaurante familiar en las afueras. A mitad del postre confesó algo que me hizo reír. Casi no te invito. Pensé que me verías como un viejo. Sonreí. Rodrigo, yo tengo 52. Tú 68. Ya somos lo bastante grandes para saber que una buena conversación no aparece todos los días. Extendió la mano y apretó la mía. Pasé 20 años aprendiendo a vivir sin nadie a mi lado. Creo que por fin entendí que vivir sin soledad no es lo mismo. Así empezó todo. Sin fuegos artificiales, sin discursos. Solo 2 personas que habían cargado suficiente duelo para reconocer la paz cuando por fin la encontraban. Jamás imaginé que alguien más creería que mi presencia le robaba la única familia que le quedaba. La primera vez que Rodrigo me habló de Elena, íbamos sentados en una banca frente al lago, después de una caminata benéfica. Se quedó mirando el agua tanto rato que al final le pregunté qué le preocupaba. Fallé exactamente a una persona en mi vida, dijo. No lo creo. Yo sí. Suspiró. Cuando Lucía murió, Elena tenía 15 años. Pensé que lo mejor que podía hacer era trabajar más. Si la empresa crecía, si ella nunca tenía que preocuparse por dinero, sentía que la estaba cuidando. Pero no estuve ahí. Estaba en juntas, en obras, en aviones. Siempre me decía, el próximo mes, el próximo año. Un día me di cuenta de que ya había crecido, y yo me había perdido casi todo. No hablaba con lástima, solo con arrepentimiento. No creo que haya dejado de quererme, continuó, pero creo que dejó de creer que podía necesitarme. Puse mi mano sobre la suya. No puedes reescribir esos años. Lo sé. Pero puedo dejar de desperdiciar los que me quedan. Esa conversación se me quedó grabada mucho después de casarnos. Rodrigo jamás habló mal de Elena. La defendía incluso cuando ella no estaba presente. Es terca, decía sonriendo, salió a mí. Por eso, cuando Elena llamó una noche para contar que Bruno y ella atravesaban problemas económicos, ninguno dudamos en ayudar. La empresa de Bruno lo había despedido después de casi 9 años, y casi al mismo tiempo el pequeño negocio de decoración de Elena perdió 2 contratos importantes. En pocos meses quedaron atrapados entre hipoteca, tarjetas y cuentas que llegaban más rápido de lo que podían pagarlas. Bruno odiaba la idea de mudarse con nosotros. Rodrigo me contó que su yerno discutió con Elena durante días. Somos adultos, lo resolveremos, insistía. Pero Elena no quiso escuchar. Le dijo a su padre que lo extrañaba, que quería estar cerca de él otra vez. Rodrigo le creyó. Yo también. Y creo que en parte decía la verdad. Realmente extrañaba a su padre.
Solo que no sabía cómo volver a casa sin traer también todo su resentimiento. La primera semana bajo nuestro techo se volvió una rutina extraña. Elena buscaba constantemente formas de ponerme a prueba. Yo nunca discutí, pero tampoco me convertí en su empleada. Un día levantó una blusa de seda. Dije que toda mi ropa se lava a mano. Revisé la tela, luego señalé otra pila. Esta sí. Pero estas camisetas de algodón, dije, señalando la lavadora, la máquina se inventó para algo. Me miró fijamente. No hiciste exactamente lo que pedí. No. Hice lo que tenía sentido. Por un momento pareció que iba a discutir. En vez de eso, tomó las camisetas y se fue. Desde la puerta, Bruno había presenciado todo. Cuando Elena desapareció escaleras arriba, negó con la cabeza y murmuró lo suficientemente fuerte para que lo escuchara. La verdad no sé cómo mantienes esa calma. Práctica, sonreí. Pero la verdad era otra, no intentaba ganarme a Elena. Solo me negaba a convertirme en alguien que no era. A Elena le tomó menos de 2 semanas notar algo que no podía explicar, por más que me vigilara, no lograba sorprenderme actuando. Si yo hubiera estado fingiendo para impresionar a su padre, la máscara ya se habría caído. En cambio, cada día era casi idéntico al anterior. Rodrigo bromeaba diciendo que yo, ya jubilada, tenía una agenda más ocupada que él dirigiendo su empresa toda la vida. La verdad es que ayudar a los demás nunca fue algo que yo programara. Simplemente así había aprendido a vivir. Elena, en cambio, seguía buscando pruebas de que yo no era tan genuina como parecía. Un sábado entró a la cocina justo cuando yo guardaba una lasaña en un contenedor térmico. ¿A dónde vas? Al comedor comunitario. ¿Otra vez? Sonreí. Los niños esperan lasaña. ¿De verdad pasas tus fines de semana en eso? Me gusta. Se encogió de hombros, como si no entendiera por qué alguien haría algo así sin recibir nada a cambio. Mientras yo estaba fuera, Bruno se quedó ayudando a Rodrigo a arreglar una tabla suelta de la cerca. Cuando volví horas después, encontré a Bruno revisando cada bolsillo de su pantalón, desesperado. Mi cartera. La tenía esta mañana. No la encuentro por ningún lado. Tiene todas nuestras tarjetas. Rodrigo y Elena ayudaron a buscar, aunque ella parecía más molesta que preocupada. Después de 20 minutos, Bruno suspiró, listo para llamar al banco. Antes de que marcara, recordé algo. Caminé hasta la mesita junto a la puerta principal. Ahí estaba su cartera, exactamente donde la había dejado después de encontrarla cerca de la entrada esa mañana. Creo que buscas esto. Bruno la miró, incrédulo. La encontraste esta mañana. Ni siquiera la abriste. No era mía. La tomó despacio. Todo seguía intacto, efectivo, tarjetas, fotos familiares. Nada había sido tocado. Elena observó toda la escena sin decir palabra. Esa noche, Rodrigo y yo salimos al patio con nuestro té. Después de un largo silencio, me preguntó si lo que Elena había dicho la primera noche me había herido. Le dije que no. Insistió, ni siquiera un poco. Sonreí dentro de mi taza. Cada vez que se enoja, no veo a una mujer furiosa. Veo a una gatita empapada de lluvia. ¿Sabes cómo esos gatitos asustados se erizan? Bufan, arañan, intentan parecer peligrosos. No porque quieran pelear, sino porque temen que vuelvan a lastimarlos. Creo que Elena es así. Carga una herida vieja. Y la gente herida no siempre pide amor. A veces lo aleja antes de que tenga oportunidad de irse. Rodrigo bajó la mirada. Esa herida probablemente soy yo. Apreté su mano. La amaste. Solo estabas de duelo también. No sabías cuánto te necesitaba. Tragó saliva. ¿Y si ya es tarde? No creo que el amor tenga fecha de caducidad. A veces solo necesita a alguien lo bastante paciente para quedarse. Y añadí el pensamiento que llevaba tiempo guardando. Todo hijo merece al menos un adulto que se niegue a rendirse con él.
Ninguno de los dos notó la ventana del segundo piso, ni la figura que escuchaba en silencio detrás de ella. Elena había oído lo suficiente para entender que, por primera vez, alguien intentaba comprenderla en vez de vencerla. Elena nunca mencionó lo que había escuchado esa noche. No esa tarde, ni la siguiente semana. Si acaso, se volvió más callada. Seguía manteniendo distancia, pero los comentarios filosos disminuyeron. Ya no buscaba criticarme, me observaba, como si intentara resolver un acertijo. Yo no dije nada. La gente cambia cuando está lista, no cuando la acorralan. La vida volvió a tomar ritmo. Un martes por la tarde llegué a casa y la encontré inusualmente silenciosa. Elena estaba sola en la cocina, frente a su laptop, sin notar que yo había entrado. ¿Día difícil?, pregunté. Cerró la computadora demasiado rápido. Estoy bien. Esa respuesta casi siempre significaba lo contrario. Minutos después le dejé una taza de manzanilla junto al codo. No pedí té. Lo sé. Pero llevas 3 cafés hoy. Siempre te duele la cabeza después del tercero. Me miró, sorprendida. ¿Cómo sabes eso? Porque cada vez te sobas la sien izquierda exactamente igual. Se llevó la mano a la frente sin darse cuenta, y luego se detuvo. Por un segundo pensé que sonreiría. En cambio, tomó la taza en silencio. Gracias. Fue la primera vez que me lo dijo. Pequeño, casi un susurro. Pero lo escuché. Días después, Bruno me encontró regando las plantas del patio. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Por qué siempre eres tan paciente con nosotros? Reí suavemente. No siempre lo soy. Lo disimulas bien. Lo pensé un momento. Mi abuela solía decirme que todas las personas que conoces están librando una batalla que tú no conoces. He comprobado que casi siempre es cierto. Bruno asintió despacio. Te debo una disculpa. Yo también pensé que Elena tenía razón. Pensé que te habías casado con Rodrigo porque la vida sería más fácil. Mi vida ya era buena antes de Rodrigo, sonreí. Solo se volvió más feliz después de conocerlo. Bajó la mirada, apenado. Ahora lo creo. El paro cardíaco de Rodrigo ocurrió un jueves. Nada dramático al principio. Estaba podando los rosales mientras Bruno ajustaba una baranda floja en el patio. Yo doblaba ropa adentro cuando escuché a Bruno gritar su nombre. La canasta se me cayó de las manos. Cuando llegué al patio, Rodrigo estaba sentado en el suelo, una mano apretada contra el pecho. Su rostro había perdido todo el color. Elena se quedó paralizada, mirando a su padre como si su mente se negara a aceptar lo que veía. Papá, susurró, con la voz temblando. Rodrigo intentó responder, pero otra ola de dolor le robó el aire. Bruno ya marcaba una ambulancia. Me arrodillé junto a Rodrigo. La nitroglicerina, dijo, apenas audible. Sabía exactamente dónde estaba. Subí corriendo, la traje, le di la pastilla bajo la lengua, y le pedí a Bruno una almohada para sostenerle la espalda. Elena seguía sin moverse. No sé qué hacer, susurró. Tomé su mano. Mírame. Necesito que abras la puerta principal. Los paramédicos vienen en camino. Asintió y por fin se movió. Le dio algo que hacer. A veces eso es todo lo que el pánico necesita. La ambulancia llegó en minutos. Mientras subían a Rodrigo a la camilla, entregué al paramédico su lista de medicamentos, su seguro y el contacto de su cardiólogo. ¿Ya tenía todo listo?, preguntó el joven, sorprendido. Guardo una carpeta junto a la puerta. Asintió con aprobación. Eso probablemente nos ahorró varios minutos. En el hospital, Rodrigo pasó directo a la unidad cardíaca. La sala de espera de pronto pareció enorme. Bruno y Elena se sentaron juntos, sin hablar. Cuando me llamaron para el papeleo de admisión, me levanté, prometiendo volver pronto. Elena asintió en silencio. Casi 20 minutos después, al acercarme al cuarto de Rodrigo,
escuché voces alzadas. Era Elena. ¿Cómo has cambiado desde que ella llegó? Nunca tuviste tiempo para mí de niña, pero de pronto sí tienes tiempo para ella. Confías en ella con todo. Rodrigo se veía agotado. Elena, no. Ella ocupó el lugar de mamá. El monitor cardíaco empezó a acelerarse. Los números verdes subían. Entré al cuarto. Basta. No lo dije fuerte. No hacía falta. Elena se giró de golpe. Por primera vez desde que nos conocimos, no estaba sonriendo. Sé que estás sufriendo. Sé que has cargado ese dolor durante años. He pasado el último mes tratando de entenderlo. Mi voz se mantuvo firme. Pero esto, miré a Rodrigo, luchando por respirar con calma, ya no es una hija hablándole a su padre. Es una mujer adulta poniendo bajo un estrés insoportable a un paciente cardíaco. El cuarto quedó en absoluto silencio. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. Yo no quería. Lo sé, me acerqué un paso más. Pero las intenciones no cambian las consecuencias. He intentado darte el beneficio de la duda porque creía que tu enojo venía del dolor. Y así es. Pero hoy dejaste de ser una hija herida para convertirte en alguien lastimando a un padre enfermo. Elena miró a Rodrigo. Realmente lo miró. Sus manos temblorosas, sus ojos asustados, el tubo de oxígeno bajo su nariz. Sus hombros se derrumbaron. Se cubrió la boca mientras las lágrimas por fin caían. Ya no lloraba por sentirse abandonada. Lloraba porque había estado a punto de convertirse en la razón del sufrimiento de alguien más. Elena no volvió al cuarto esa tarde. No podía. En cuanto la enfermera cerró la puerta detrás de ella, caminó hasta el final del pasillo y se dejó caer en una silla. Bruno se sentó a su lado. Ninguno habló durante mucho tiempo. Desde dentro del cuarto, los veía a través del vidrio. Elena miraba el suelo. Sus hombros temblaban cada pocos minutos, no con drama, solo con el llanto silencioso que aparece cuando alguien finalmente deja de defenderse. Después de que Rodrigo se durmiera, salí por un café. Elena seguía exactamente donde la había dejado. Levantó la vista al verme acercarme. Empezó, y se detuvo. Las palabras parecían imposibles, así que simplemente me senté a su lado. Después de casi un minuto de silencio, susurró. Casi lo empeoró. Asentí. Honestamente, sí. Cerró los ojos. No quise hacerlo. Lo sé. Su voz se quebró. Pasé toda mi vida esperando a que él me eligiera. Ahí estaba. No era el dinero, ni la casa, ni los celos. Era el corazón roto de una niña, cargado hasta la adultez. Elena, ¿sabes qué creo? Le dije. Creo que la Elena de 15 años nunca tuvo oportunidad de decirle a su padre lo sola que se sentía. Así que la Elena de 38 ha estado intentando decírselo desde entonces. Lágrimas frescas rodaron por su rostro. Odiaba verlo feliz contigo. Lo sé. Pensé que si todavía le quedaba amor para ti, entonces tal vez nunca me amó tanto a mí. Tomé su mano sin pensarlo. No. Él te amó. Solo enterró su duelo en el trabajo. Te falló. Pero fallarle a alguien no es lo mismo que nunca haberlo querido. Elena lloró con más fuerza. Intenté demostrar que fingías. Lo sé. Pero cada mañana recordabas algo sobre mí. Mis alergias, mis flores favoritas, mi ropa, mi café. No entendía por qué. Porque eso es lo que hace la gente cuando le importa. Me miró largamente. Y algo dentro de ella finalmente se rompió, no de rabia, sino de rendición. He sido horrible contigo. Has estado sufriendo. No, negó firmemente. Elegí lastimarte. Y tú seguiste eligiendo la bondad. No fui perfecta, reí suavemente. No tenías que serlo. Por primera vez desde que la conocí, Elena cruzó el espacio entre nosotras y me abrazó, llorando como una niña.
No sé ni cómo pedirte perdón. Ya lo hiciste. 1 hora después, Rodrigo despertó. Cuando Elena volvió al cuarto, no corrió a explicarse. Solo caminó hasta su cama, tomó su mano y volvió a llorar. Perdón, papá. Pasé tantos años culpándote que olvidé el miedo que sentiría si te perdiera. Rodrigo apretó su mano y luego me miró a mí. Sus ojos estaban húmedos. Los míos probablemente también. En ese momento entendí algo, yo no había ganado. Elena no había perdido. Lo único que finalmente se rindió fueron 23 años de dolor sin decir. 3 semanas después de que Rodrigo volvió a casa, la vida parecía sorprendentemente normal. Y tal vez ese fue el mayor milagro. Rodrigo por fin siguió las órdenes del médico, caminatas por las mañanas en lugar de trabajo pesado, menos café, más verduras. Se quejaba constantemente. He construido puentes, gruñía, y ahora mi cardiólogo ni me deja cargar una bolsa de tierra. Elena se reía. Fue la primera risa genuina que le escuché desde que llegó a esa casa. Un sábado bajé esperando preparar el desayuno. Me detuve a medio camino. Elena estaba en la cocina, usando uno de mis delantales. La barra estaba cubierta de huevos, pan, fruta, y varios intentos fallidos de hotcakes. Se giró, apenada. No sabía cómo te gustaban los huevos. Ya aprenderás. Quemé el primer intento, río nerviosa. Y creo que activé la alarma de humo. Lo noté. Rodrigo entró justo entonces, mirando de mí a Elena, y luego el desastre en la cocina. ¿Qué pasó aquí? Elena levantó ambas manos. Quise hacer el desayuno. Para todos. Rodrigo la miró, con lágrimas asomando. No por el desayuno. Porque había esperado más de 20 años para ver a su hija sonreír otra vez dentro de esa casa. Después del desayuno, Elena me siguió al patio con una pequeña bolsa de regalo. Adentro había un separador de libros de cuero, grabado con las palabras, «Quien lee, vive 1000 vidas». Siempre pierdes los tuyos, dijo. Reí. Es cierto. Respiró hondo. No puedo devolverte el mes que pasé tratándote como enemiga. Tampoco puedo borrar esas palabras. Pero si me lo permites, quiero pasar el resto de mi vida tratándote como merecías desde el principio. Hay momentos donde perdonar cuesta trabajo. Ese no fue uno de ellos. La abracé, no porque por fin se hubiera disculpado, sino porque en algún punto del camino dejó de verme como la mujer que le robó la atención de su padre. Empezó a verme como alguien que la quería de todos modos. Meses después, Bruno encontró un nuevo puesto. Elena reconstruyó su negocio poco a poco. Se mudaron a un departamento pequeño al otro lado de la ciudad, no porque quisieran irse, sino porque por fin estaban listos para sostenerse solos otra vez. Cada domingo seguían viniendo a cenar. A veces cocinaba Elena, a veces yo. Rodrigo insistía en lavar los platos, aunque era pésimo haciéndolo. La primera vez que Elena me llamó, mamá, por accidente, se congeló. Perdón, se me salió. No tienes que disculparte. Sonrió. No pensaba hacerlo. A veces me preguntan si me vengué de Elena. Supongo que sí, aunque no del modo que la gente imagina. No la vencí. No la humillé. No obligué a Rodrigo a elegir entre nosotras. La mayor venganza contra el miedo no es el castigo. Es demostrar que el amor puede quedarse, incluso cuando alguien insiste en alejarlo. Si hay algo que aprendí de todo esto, es esto: a veces la familia que necesitamos no es la que nunca nos lastima. Es la que sigue apareciendo hasta que por fin creemos que merecemos ser amados. Si esta historia te tocó de alguna manera, cuéntamelo en los comentarios, dale like si llegaste hasta el final, y sígueme para más historias de sanación, perdón y segundas oportunidades. Nos vemos en la próxima.